Era una noche como cualquier otra. El viento soplaba con fuerza y la lluvia caía incesante sobre las calles vacías. Había terminado un largo día en la parroquia, atendiendo a los fieles, celebrando la misa y ofreciendo consejos espirituales. Estaba cansado, pero mi alma se sentía en paz, porque había dado lo mejor de mí, como siempre hacía en mi labor como sacerdote. Al subirme al coche para regresar a mi casa, no imaginaba que esa noche sería diferente a todas las demás. Conduje por las calles oscuras, concentrado en el camino, pero la lluvia había dejado la carretera resbaladiza. De repente, algo sucedió. El coche empezó a patinar. Intenté tomar el control del volante, pero el deslizamiento fue tan fuerte que no pude hacer nada para evitar la colisión. El impacto fue brutal. Sentí como el coche se sacudió violentamente y luego quedé en un silencio absoluto. Un dolor agudo recorrió mi cuerpo, pero no duró mucho. Poco a poco, la oscuridad comenzó a envolverme, y lo último que pude percibir fue el sonido lejano de las sirenas, seguido de un vacío total. Lo extraño de todo esto es que, a pesar de sentirme atrapado en una espiral de dolor y caos, no sentí miedo. Al contrario, una sensación de calma inexplicable empezó a tomar control de mí. De repente, me encontré fuera de mi cuerpo. No sabía si estaba soñando o si realmente había dejado este mundo, pero lo que sucedió después no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Me vi flotando en un lugar de luz, una luz tan intensa y tan pura que parecía envolver todo mi ser, sin hacerme daño. Era una luz de amor, de serenidad. Estaba suspendido, como si el tiempo y el espacio ya no existieran. Me sentí en paz, como nunca antes en mi vida. La sensación de tranquilidad era tan profunda que olvidé el dolor, olvidé el accidente y solo experimentaba una sensación de unión con algo mucho más grande que yo. En ese momento, vi una figura a lo lejos. No podía distinguir su rostro al principio, pero una presencia infinita de amor y bondad emanaba de ella. A medida que la figura se acercaba, su rostro comenzó a ser más claro. Era él, Jesús. No había dudas. Sabía que era Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, quien se acercaba a mí. Su mirada era profunda. Su rostro reflejaba tanto compasión como una solemne seriedad. No había palabras, pero lo entendí todo en ese instante. Él me miró como si estuviera viendo el centro de mi alma, entendiendo cada rincón de mi ser. No sentí miedo, solo una paz indescriptible. «Todavía tienes una misión, hijo mío», me dijo, con una voz suave pero llena de poder, que resonó en mi interior más allá de las palabras. Fue como si su voz hablara directamente a mi corazón, en lo más profundo de mi ser. «Pero tu camino no será fácil». En ese instante, sentí que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido solo un preludio. La luz que me rodeaba me daba una sensación de plenitud. Pero esa presencia de Jesús traía consigo algo mucho más grande, un propósito divino que se estaba revelando ante mí. Aunque mi cuerpo estaba inerte, mi alma sentía que había sido elegido para algo mucho más grande. Mientras me encontraba suspendido en esa luz cegadora y serena, experimentaba una paz absoluta, como si todo el peso del mundo hubiera desaparecido. No había ruidos, no había tiempo, solo el silencio profundo que llenaba mi ser. Pero a medida que esa sensación de calma se expandía, me di cuenta de que no estaba solo. Ante mí, en medio de la luz brillante, apareció una figura que me era profundamente familiar, aunque su presencia era tan poderosa que no necesitaba verla completamente para reconocerla. Era él, Jesús. No sé cómo, pero su figura irradiaba una energía divina que se extendía por todo el espacio que me rodeaba. Cada parte de su ser parecía estar en perfecta armonía con la luz. Sus ojos, tan llenos de compasión y sabiduría, reflejaban un amor tan profundo que mi alma se sintió completamente abierta, como si todos mis pensamientos y sentimientos fueran expuestos ante sin juicio alguno. No había palabras, pero lo entendí todo con una claridad que nunca había experimentado. Él me miraba directamente, con una serenidad que parecía trascender todo lo que conocía. No había enojo ni reproche en su rostro, solo una profunda y solemne paz. Sentí que toda mi vida estaba siendo observada y comprendida en ese instante. Había una conexión inmediata entre nosotros, algo que iba más allá de las palabras, algo divino que se comunicaba directamente a mi corazón. Era como si no pudiera esconder nada de él, pero tampoco tenía necesidad de hacerlo, porque no sentía juicio ni condena, solo amor incondicional. En ese momento, mientras Jesús se acercaba, algo cambió. Su rostro, tan lleno de ternura y amor, se tornó también serio. La expresión en sus ojos reflejaba una preocupación profunda. Fue entonces cuando me habló. «Mi hijo, hay algo que debes saber.
dijo con una voz suave, pero firme. No era una voz que pedía atención, sino una que exigía comprensión, como si cada palabra fuera un eco de una verdad profunda que debía ser escuchada. Jesús hizo una pausa, y mirándome con una tristeza serena, continuó: La iglesia que fundé, la que representa mi amor en el mundo, está en un momento de gran dificultad. Muchos de mis hijos se han alejado de la verdad. Se han dejado llevar por caminos que no los conducen a la luz. Están confundidos, divididos y, lo más triste, han perdido el verdadero propósito de la iglesia. Sus palabras me golpearon profundamente, como una revelación. Aunque mi vida había estado dedicada al servicio de la iglesia, no podía negar que había presenciado muchas dificultades en los últimos años. Había visto las luchas internas, las discusiones, la falta de unidad entre los fieles y entre los líderes. Lo que Jesús decía tenía un peso enorme, como si me estuviera abriendo los ojos a algo que siempre había estado allí, pero que nunca había comprendido completamente. El Evangelio no es solo un conjunto de reglas. Hijo mío, dijo él, mirando profundamente en mis ojos. Es un camino de amor, de compasión y de verdad. Mi iglesia debe ser un reflejo de mi amor hacia todos los pueblos, sin excepciones. No permitas que se pierda eso. No permitas que el propósito de mi iglesia se desvanezca en medio de la confusión del mundo. Sus palabras calaron hondo en mi alma. Sentí una mezcla de dolor y compasión, y una urgencia por hacer algo. Jesús me estaba hablando no solo de la iglesia en términos generales, sino también de la realidad que muchos de nosotros enfrentamos, sacerdotes y laicos, día a día. La iglesia debía recordar su misión original, la razón por la que había sido fundada, para ser un faro de luz en el mundo, una comunidad unida en el amor a Dios y al prójimo. En ese momento, la visión de Jesús se hizo más nítida. Podía sentir la seriedad en su mirada, pero también la esperanza que él traía consigo. La paz que emanaba de su presencia no era una paz de indiferencia, sino una paz que inspiraba acción. Jesús no estaba solo mostrándome la verdad, él me estaba desafiando a ser parte de la solución. Mi iglesia está llamada a ser un refugio para todos, no un lugar de juicio. Debes recordar esto siempre. Enseña con amor, guía con sabiduría, y nunca olvides que la misericordia debe ser el corazón de todo lo que hagas, me dijo, antes de darme una última mirada profunda, como si me entregara una misión que no podía ser ignorada. Con esas palabras resonando en mi mente, sentí como su presencia comenzaba a desvanecerse, pero no con tristeza. Era como si su espíritu me hubiera dejado con una claridad renovada, una visión más profunda sobre lo que realmente importaba. Su mensaje era claro. La iglesia no podía perder su esencia de amor y unidad, y yo, como sacerdote, tenía una responsabilidad mucho mayor que simplemente cumplir con mis deberes diarios. Tenía que ser un defensor de la verdad, un líder que guiara a los demás hacia la verdadera luz. La visión de Jesús, tan profunda y reveladora, dejó una huella imborrable en mi alma. Sus palabras, cargadas de verdad y sabiduría, resonaban en cada rincón de mi ser. Era como si, en ese breve pero intenso encuentro, todo lo que había vivido en la iglesia, tanto las dificultades como las bendiciones, hubiera sido mostrado en su verdadero contexto. Lo que me reveló sobre la situación de la Iglesia Católica era más grande que cualquier tarea pastoral que hubiera enfrentado en mi vida. Cuando Jesús mencionó que la Iglesia estaba atravesando un momento crítico, entendí que se refería a una crisis profunda que no solo afectaba a las estructuras externas, sino que también tocaba el corazón mismo de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Me habló de divisiones internas, de las luchas entre clérigos y laicos, de las confusiones doctrinales que se estaban extendiendo, de los alejamientos de la verdad original del Evangelio. Me describió una iglesia que, aunque con una base sólida, estaba perdiendo su rumbo en un mar de secularización y división. Muchos de mis hijos están perdiendo el camino, dijo Jesús con una tristeza palpable en su voz, como si cada palabra que pronunciaba fuera una plegaria por aquellos que se habían extraviado. Se han olvidado de lo que realmente importa, la unidad en el amor, la enseñanza de la verdad y el servicio desinteresado al prójimo. Me sentí profundamente conmovido por sus palabras. Yo, que había dedicado mi vida a servir a la iglesia, me di cuenta de que no era suficiente simplemente realizar las tareas cotidianas de un sacerdote. Predicar, celebrar los sacramentos, visitar a los enfermos. Jesús no me estaba pidiendo solo que cumpliera con mi deber, sino que me involucrara más profundamente en la renovación de la iglesia misma, en su retorno a los principios fundamentales que la hicieron nacer, el amor sin fronteras, la misericordia infinita y la verdad inmutable del Evangelio. Mi iglesia debe ser un reflejo de mi amor, continuó Jesús. Debe ser un refugio para los que sufren,
un hogar para los perdidos, un lugar donde la misericordia sea la primera respuesta a las heridas del mundo. No debe ser un lugar de condena, ni de exclusión, sino un espacio donde todos puedan encontrar consuelo y paz. La verdadera fe no es solo cumplir con rituales, sino vivir cada día en servicio y amor. Las palabras de Jesús me dejaron sin aliento. Aunque siempre había creído en la importancia de la caridad y la compasión, ahora entendía que estas cualidades no podían ser solo parte de nuestras prácticas religiosas, sino que debían ser la esencia misma de la vida cristiana. La Iglesia no debía ser una institución que se cerrara sobre sí misma, sino que debía abrir sus puertas a todos, sin importar sus errores o su posición en la vida. Jesús me estaba mostrando la urgencia de este llamado y la responsabilidad que recaía sobre todos, especialmente sobre los líderes religiosos, para que se cumplieran estos ideales. Me habló de las divisiones que amenazaban con desmoronar la unidad de la Iglesia. No solo hablaba de las tensiones externas con otros grupos religiosos, sino también de las disputas internas que minaban la fuerza de la comunidad católica. La unidad no significa uniformidad, me explicó. No significa que todos piensen lo mismo, pero sí que se respete el amor que une a todos los miembros. Mi Iglesia debe ser un reflejo de esa unidad en la diversidad, una unidad que no se basa en la perfección humana, sino en el amor divino. En ese momento comprendí que el verdadero desafío no solo estaba en predicar el Evangelio, sino en vivirlo de manera auténtica. Jesús no me estaba dando un simple consejo, me estaba entregando una misión, un llamado urgente para volver a los principios fundamentales del cristianismo, la unidad en Cristo, la búsqueda de la verdad y la práctica del amor en todas nuestras acciones. Los sacerdotes deben ser pastores del pueblo, no jueces ni dirigentes autoritarios, dijo él con firmeza. Deben guiar con humildad, no con poder. Deben enseñar con amor, no con imposición. Y sobre todo, deben recordar que la Iglesia es mía, no de los hombres. Yo soy la cabeza, y el cuerpo debe estar unido a mí. Sus palabras me atravesaron el corazón, dejándome con una profunda sensación de responsabilidad. No podía ignorar lo que me estaba diciendo. El destino de la Iglesia, el futuro de la fe cristiana, dependía de un regreso a sus principios fundamentales, a la misericordia, al amor incondicional y a la búsqueda constante de la verdad que nos libera. Jesús me recordó que, aunque la Iglesia siempre sería un lugar de pecado y redención, su misión era seguir siendo un faro de luz en un mundo lleno de oscuridad. Y esa luz no podría brillar si no vivíamos según los valores de la verdadera fe cristiana. Recuerda siempre, hijo mío, me dijo, la Iglesia no es un club de perfección, es un hospital para las almas, un lugar donde todos, sin excepción, pueden encontrar mi misericordia. Al escuchar estas palabras, sentí que una nueva comprensión se abría ante mí. Mi misión no era solo ser un ministro de los sacramentos, sino también ser un defensor de esa misericordia, de ese amor incondicional que Jesús quería que la Iglesia ofreciera a todos. La Iglesia debía ser un lugar de acogida, de sanación y de transformación. Y mi tarea, como sacerdote, era ayudar a todos a recordar esa misión sagrada, a luchar por la unidad y a predicar la verdad que Cristo nos dejó. Cuando la visión de Jesús comenzó a desvanecerse y la luz que me rodeaba se disipó, me encontré nuevamente en mi cuerpo, con el dolor del accidente inundando mi ser. Aún con la sensación del impacto físico, lo que más me dolía era la certeza de que algo profundamente importante había cambiado dentro de mí. No solo había vivido una experiencia extraordinaria, sino que había recibido un llamado claro, una misión que no podría ignorar. Recuerdo que desperté en el hospital, rodeado por médicos y enfermeras que intentaban estabilizarme. Aunque mi cuerpo estaba herido y agotado, mi mente no dejaba de repasar lo que acababa de vivir. Las palabras de Jesús seguían resonando en mi interior, con una claridad inquebrantable, como un eco que me impulsaba a actuar. Durante los días que seguí en el hospital, entre las visitas de amigos y familiares, no podía dejar de pensar en ese mensaje divino. Jesús me había dado una responsabilidad mucho mayor que simplemente continuar con mis tareas cotidianas como sacerdote. Me había desafiado a ser un defensor de la verdadera esencia de la Iglesia, de la verdadera fe y de la verdadera misericordia que Él nos enseñó. Lo primero que comprendí fue que mi vida ya no podía seguir siendo la misma. La misión que me había sido encomendada no era solo predicar desde el púlpito, ni cumplir con las obligaciones parroquiales. Era algo mucho más profundo. Mi tarea, ahora, era ser un instrumento de renovación dentro de la Iglesia Católica, ayudar a devolverle a la comunidad el amor y la unidad que Cristo siempre quiso que fueran la base de nuestra fe. Durante semanas, me dediqué a reflexionar sobre lo que había escuchado de Jesús, sobre cómo podía incorporar esas enseñanzas en mi vida diaria y en mi labor pastoral.
Cada vez que celebraba la misa, cada vez que atendía a un feligrés, sentía la presión de no solo cumplir con el rito, sino de ser consciente de que mi trabajo debía ser transformador. Jesús me había mostrado que la iglesia no era solo un lugar de tradición y ritual, sino un lugar de transformación, un lugar donde las personas podían encontrar consuelo, perdón y sobre todo, el amor de Dios. Y esa transformación debía comenzar en mí. Al mismo tiempo, sentí una urgencia por hablar con otros sacerdotes, con mis compañeros de ministerio, para compartir lo que había experimentado. No se trataba solo de transmitir una visión personal, sino de invitar a todos a reflexionar sobre el papel que desempeñábamos en la misión de la Iglesia. Jesús había hablado con tanto amor, pero también con tanta preocupación, sobre las divisiones internas, sobre el alejamiento de la verdadera enseñanza del Evangelio. Me di cuenta de que, como sacerdote, tenía que ser más que un simple administrador de los sacramentos. Tenía que ser un líder espiritual que guiara con humildad, con sabiduría y con el amor de Cristo. Mi misión también implicaba hacer un esfuerzo consciente para superar las divisiones y tensiones que existían dentro de la comunidad. Jesús había dejado claro que la unidad no es un acto de conformidad, sino un acto de amor genuino. No podía quedarme callado mientras veía a los fieles distanciarse unos de otros, o cuando observaba actitudes que no reflejaban el amor incondicional que Cristo predicó. Debería ser un faro de unidad, recordando a todos que, en la diversidad, está la belleza de la creación divina. La Iglesia debía ser un lugar donde todos, sin importar su origen o sus errores pasados, pudieran encontrar la paz y el perdón de Dios. Al mismo tiempo, también me di cuenta de la importancia de la misericordia. Jesús me había hablado claramente de que la Iglesia debía ser un hospital para las almas, no un lugar de juicio. Esto era algo que debía vivir personalmente. Cada vez que escuchaba las confesiones, cada vez que ofrecía mi consejo a los fieles, debía recordar que mi papel no era el de un juez, sino el de un servidor del amor divino. La misericordia debía ser la regla, no la excepción. Las palabras de Jesús sobre la necesidad de enseñar con amor y guiar con humildad se convirtieron en el núcleo de mi vida pastoral. Sin embargo, también entendí que no solo los sacerdotes, sino toda la comunidad católica tenía que involucrarse en este llamado a la renovación. No podía esperar que los demás cambiaran si yo mismo no comenzaba a hacerlo. Jesús no solo me había dado una misión, sino una invitación a vivir una vida auténtica de fe, a ser un ejemplo de lo que la Iglesia debía ser. Mis acciones, mis palabras, mi amor por los demás debían reflejar la luz de Cristo. Así fue como, después de esa experiencia de casi muerte, comencé a mirar mi vida y mi labor de manera completamente diferente. No solo era un sacerdote cumpliendo con su deber, sino un miembro activo de la Iglesia que tenía la responsabilidad de ayudar a que la comunidad católica volviera a ser lo que Jesús había soñado. Sabía que la tarea no sería fácil y que los desafíos serían grandes, pero también sabía que no podía seguir ignorando el llamado que había recibido de él. La Iglesia necesitaba un cambio, y mi vida debía ser la primera en demostrarlo. Ahora, cada vez que predico, cada vez que guío a los fieles en su camino espiritual, lo hago con la misión clara en mi mente: restaurar la unidad, enseñar con amor y misericordia, y, sobre todo, recordar que la Iglesia no es nuestra, sino de Cristo. Mi vida, mi vocación, mi misión como sacerdote, se han transformado por completo. Ya no soy el mismo que era antes del accidente. Ahora sé que tengo un propósito más grande que simplemente seguir los rituales. Mi tarea es vivir la verdadera fe, ser un testigo de la misericordia y el amor de Dios, y ayudar a la Iglesia a recuperar su esencia divina.